En este vídeo veremos algunas de las profecías que Alberto Canosa está cumpliendo como el anticristo y la bestia de Apocalipsis. Lo siento por Alberto Canosa, no quisiera hablar de él de una forma ruda, pero tengo el deber de hablar de las profecías que se están cumpliendo en este tiempo del fin, para beneficio de unos y para malestar y perdición de otros. Este vídeo es el primero de varios que haré sobre varias profecías que él cumple como anticristo. El año pasado apareció una noticia internacional que hizo saltar de su mesa a mucha gente. Resulta que el gran rabino de Israel, o sea, es como en los católicos, el Papa, o en la Iglesia Ortodoxa, el que sea, ¿no? el jefe, vamos. El gran rabino dio una noticia que asombró a todo el mundo, hablando de que había tenido una visión de que aparecería un Mesías, que sería rey de Israel, y que sería un gran monarca, pero que no sería judío, natural, un judío natural, aunque tendría todas las características de un judío, espiritual, y en parte corporal. Pero no sería un judío natural, como hacen referencia los rabinos judíos en sus organizaciones de rabinos a escala mundial. Eso se asustó mucha gente, pensaba que estaba demente, que ese hombre había tenido una alucinación, pero él dijo que su mente estaba clara, que había tenido una visión clara y le había dicho un ángel que aparecería en la tierra y que ya estaba en la tierra un personaje que sería extraordinario, rey de Israel y conmovería al mundo, un gran monarca. Lo extraordinario es que ahora empieza el jefe de los rabinos, ¿no? El gran rabino de Israel, que sí, el Mesías ya está aquí en la tierra, que no sería un judío natural, sería un cristiano. Claro, esto ha horrorizado, ha asustado a mucha gente. Pues el gran rabino de Israel está anunciando que sigue en la suya, y de verdad que el Mesías sería como un enviado, como un Cristo, un enviado, no Jesucristo, y que efectivamente está ya en la tierra, en funciones. Entonces empezaron a escudriñar los judíos y vieron que en la cábala judía, bueno, pues el gran rabino siguen diciendo que sí, y los miraron en la cábala judía, los judíos, y ya como me conocen, miraron. Está eso en internet mucho, la cábala judía es un sistema del Pentateuco que ponen un nombre y miran a ver qué aparece en ese nombre. Y entonces pusieron esto Alberto Canosa y apareció todo lo que yo he dicho: gran monarca, revelador de enigmas y misterios, rey de España, rey de Israel, porque claro, soy perteneciente y descendiente del rey Salomón, y eso ya se está comprobando y se puede comprobar más en todos los aspectos. Soy un descubridor que con ciertas misiones especiales voy a coger y a revelar enigmas y misterios. Entonces, mi misión es revelar enigmas y misterios. Por eso Dios me ha dado el don para tal nación. Vemos que un rabino de Israel ha dicho que tuvo una visión, y que un ángel le dijo que aparecería un Mesías, que sería rey de Israel, gran monarca, pero que no sería judío. ¿Quién será ese rey? Bueno, en la Biblia dice que vendría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y Alberto Canosa cumple perfectamente con ese rey. Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este rey se dirige hacia la tierra gloriosa. Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que crecía mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. También ha dicho que es un descendiente de Salomón. Este rey altivo y entendido en enigmas, es el mismo que el rey del norte. La Biblia dice que del Dios de sus padres no hará caso. Daniel 11:30, porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. 37 Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Alberto Canosa dice ser de descendencia judía. La Biblia muestra que el rey altivo de rostro y entendido en enigmas es de descendencia judía. Ahora veamos en Daniel 11 qué hará el rey altivo en Israel. Daniel 11, 21 y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. 22 Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. 23 Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. 24 Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. 28 Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad, y volverá a su tierra. 30 Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. 31 Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. 32 Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si Alberto Canosa llega a Israel como rey o como Mesías, él mismo estará cumpliendo estas profecías. Cada día en Israel y en España, y en otras partes del mundo, claro, en Norteamérica también, cada día está más en auge, es un apogeo, es una revelación gigantesca, el hecho de que los judíos, los israelitas, el gran patriarca de Israel, de los judíos, está haciendo alegaciones, no él solo, ya otros más, que el gran monarca, que el rey de Israel, esperado, un Mesías esperado del tiempo del fin, ya está en la tierra hace tiempo, ya está presente. Y claro, los judíos y no judíos, claro, el Vaticano y otros, están rechinando los dientes. Porque recordar que cuando Jesucristo era el Mesías verdadero, estuvo en la tierra, siendo él judío también, ¿no? Los mismos judíos esperaban un Mesías, y apareció Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ellos veían los milagros de Jesucristo, resucitaba muertos, curaba enfermos, alimentaba a miles milagrosamente, convertía el agua en vino, el mejor vino, o sea, hacía obras maravillosas, pero lo odiaban, la religión, porque no era ese el Mesías que ellos querían, no les gustaba ese Mesías, eso les horrorizó, y dijeron, se reunieron los fariseos de la religión, los levitas, el clero, vamos, dijeron, este hay que matarle, este nos arruina, este nos quita el puestecito, malo del día, está escrito en los evangelios, este nos quita, este nos acaba el negocio. Y claro, el Mesías, esperado por los judíos, o el gran monarca, soy yo. Video 2. Jesús dijo, Juan 5, 4, Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora veamos en Daniel 8 lo que hará el rey altivo de rostro y entendido en enigmas en Israel y en el mundo. Daniel 8, 23 Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Una de las pruebas más contundentes de mi llegada como gran monarca y rey de Israel se encuentra, entre otras muchas pruebas, ¿no?, en las cartas Illuminatis. Unas cartas ocultistas muy peligrosas en muchos casos, que ya en 1995 Steve Jackson las creó. En estas cartas se ven acontecimientos que se cumplieron, como por ejemplo entre muchos el derrumbe de las Torres Gemelas y el Pentágono. Fue una operación Illuminati, también satanista, extraterrestre, no terrorista, muy diferente.
También se ve la llegada al poder en la presidencia de Norteamérica de Donald Trump y muchas cosas más que se han cumplido. Pero es que también vengo yo. Me ponen, si ven en mi blog he colgado esta carta, Illuminati, me ponen mi cara perfectamente, se le ve, bueno, perfectamente, no es ninguna semejanza o parecido, no, soy yo, Alberto Canosa. Pero claro, con astucia, puesto que son cartas ocultistas, espiritistas, o sea, quiere decir, son un montaje muy bien preparado para que la gente tenga confianza en el ocultismo, intentar averiguar el futuro, algo que Dios condena. Por lo cual, en las cartas de Illuminati me pone. ¿Por qué? Porque los demonios, que son los que gobiernan el mundo, saben que yo seré gran monarca con la ayuda de Dios y rey de Israel. Entonces, en las cartas Illuminati he puesto una foto en mi blog de esta carta. Se me ve, claro, mi cara, naturalmente, con una corona de rey y el 666, y gran monarca. Y abajo, pues unos epitafios, unos textos, como fanático religioso, destruiré muchas organizaciones, conseguiré mucho poder, etcétera, etcétera. Efectivamente, sí, algo de esto hay. Pero lo que no explica en la carta, ¿a qué organizaciones destruiré? Yo, efectivamente, como gran monarca, ya está en las cartas Illuminati, sí, claro. Claro, no, dice en las cartas Illuminati, un anticristo. Claro. Pero ¿quién? En la Biblia dice que ha habido muchos anticristos. O sea, anticristo, la gente no tiene ni la más remota idea qué significa un anticristo. O podríamos decir, alguien que viene antes de Cristo. O sea, uno que viene antes. Bueno, anterior a Cristo. Pero bueno, han puesto una serie de títulos para extraviarla. Cuando llegue como gran monarca, saldrá corriendo. Las cartas Illuminati en los medios, corriendo. Para que la mayoría de la gente vea, cuidado con este, cuidado, que es otro Hitler más grande, tal, porque dice que en las cartas seré fanático, que extraviará la raza humana, ¿qué tal? No extraviaré a nadie, abriré los ojos a la gente. Y que ese es el problema elemental de las religiones, 30 o 40 mil, que llega el gran monarca y desbarata todo su entenderete, el negocio completo, la arqueología, los satanistas, claro. El gran monarca se ocupará de hacer una red de control y una cacería de todos los pedófilos, satanistas, asesinos de niños, desaparecen millones de niños anual. Por eso, rey de Israel, por eso en la carta Illuminati se pone gran monarca, rey de Israel de la corona, pero claro, pone 666, el nombre de la bestia, el número de la bestia. Bueno, pues destruiré esas organizaciones, esos satanistas, esos criminales que nadie se atreve. Habrá paz, habrá seguridad, habrá prosperidad económica. Cartas Illuminati, el 666, Alberto Canosa ya sabe que él viene en las cartas Illuminatis. Alberto Canosa dice que anticristo significa uno que viene antes de Cristo, podría ser. Pero también significa en contra de Cristo, o el que suplanta a Cristo. Miremos lo que hará el inicuo y anticristo en 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo no me baso en cartas Illuminatis, pero las cartas están diciendo algo que está en la Biblia. Y al parecer ya saben que Alberto Canosa será el anticristo. Daniel 11:38 Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
39 Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. La expectativa diaria es de que todos esperan, hasta en Rusia, Putin habló de ello, Obama, los judíos, hasta el presidente de Irán, en fin, todo el mundo, los más prominentes, esperan la llegada de algo sorprendente, alguien que va a traer paz y seguridad al mundo. Claro, me hace gracia muchas veces que, por ejemplo, los israelitas esperan al rey de Israel. Y curiosamente, el gran patriarca de los rabinos judíos, antes de morir, dijo que sí, que había tenido una visión y que le había dicho: ya el Mesías está en la tierra entre nosotros, pero no es un judío. Claro, los judíos se asombraron mucho. Dice: bueno, ¿qué dice este hombre? Pero y además dijo: es un cristiano. No dijo un católico o un adventista o un protestante, un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Lo dijo el rabino, está en el internet. Claro, los rabinos se asustaron, dijeron: ¿qué dice este hombre, este loco? ¿Qué dice? ¿Pero cómo? Porque ellos se esperan todavía, desde el tiempo de Jesucristo y antes. Sí, un rey, un Mesías, un enviado. Pero, ¿qué clase de Mesías esperaban Jesucristo, en tiempo de Jesucristo, que no aceptaron a Jesucristo y lo mataron? Como en la actualidad, pues un líder político, un líder que sea jefe de Estado y de la religión, y que eche a los palestinos y que eche a los islamistas y que destruya en una guerra a los enemigos de Israel. Todavía lo esperan. Y claro, por ejemplo, he leído con gracia que los israelitas sí esperan al Mesías. Se asombraron de que el gran rabino de Israel dijera que no era un judío, ni era un rabino, era un cristiano que no era judío natural, aunque sí de descendencia judía por parte de Salomón. Bueno, pues decía uno de estos rabinos: sí, que cuando todo el mundo, ellos piensan en su locura, en su forma de verla, cuando venga el Mesías se enseñará el Torah, o sea, 5 libros de la primera de la Biblia, lo demás no importa, ¿no? Y Jesucristo ni mencionarlo, claro. Entonces todo el mundo lea el Torah y ya está, ya toda la raza humana leyendo el Torah, y ya son felices todo el mundo y ya está, y comen codornices. Efectivamente, el gran monarca aparece ya, y va a ser en mi persona. Y no soy un líder religioso. Como dice el gran rabino, lo digo, no sea un líder religioso. Será un personaje que traerá paz y seguridad. Y no será un rabino que diga al mundo: hay que leer el Torah. No, la Biblia entera hay que leerla. Es lo justo, es el libro de Dios. No el Torah y hacer movimientos y rituales y luces y oraciones. No. El leer, comprender el libro de Dios es la historia de la humanidad. Incluso en la Biblia dice lo que pasará dentro de 1000 años, en el futuro. O sea, claro, seré, y lo he dicho siempre, ya está, las profecías del gran monarca y un rey de Israel. Y sin mí nunca tendrá paz Israel. De hecho, la gente más noble y la gente más en el pueblo judío más sensata son los no religiosos. Precisamente son la gente que ve las cosas de una manera pacífica, coordenada y de una manera lógica, para hacer paz fronterizo con las otras poblaciones de Israel, para no provocar guerra. Precisamente los provocadores de guerra y odio son los religiosos, los rabinos, el odio a la gente, odio intenso. Y no habrá falta ni pegar un disparo a nadie. Eso, y habrá entonces paz y seguridad en Israel y en España, y será una copia del mundo entero. Sí, el Mesías ya vino. Ahora lo que viene es el gran monarca, para revelar enigmas y misterios y para traer un grito eufórico en toda la tierra: paz y seguridad. Alberto Canosa se burla de los judíos, porque ellos dicen que el Mesías enseñará la Torá, y Alberto Canosa dice que para qué, que eso ya no se usa. Primero se burla de la Torá, y después dice que hay que leer toda la Biblia. No se puede menospreciar una parte de la Biblia, y después pensar que Dios se agrada de uno. Josué 1.
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Ya sabemos que en este tiempo no se puede aplicar todo lo que está en el Antiguo Testamento, porque ya vino Jesucristo, pero tampoco todo lo del Antiguo Testamento está anulado. Hace un par de años, con mucha sorpresa, los rabinos de Israel, que esperan todavía el Mesías, pues se extrañaron que el patriarca de Israel, el rabino mayor, ¿no?, dijera que ya estaba aquí el rey de Israel entre la humanidad, pero que no sería un israelita natural, sino espiritual. No sería un israelita, ¿no?, ni un rabino, ni un personaje incluso dentro de la élite de los rabinos de Israel, la religión israelita, ¿no?, pero que estaba allí. Sería rey de Israel y estaría en posesión del Arca de la Alianza para traerla a Israel de nuevo. Claro, los rabinos se asustaron mucho, se escandalizaron, ¿no? Porque ellos siempre piensan, que el rabino pues debe ser la Torá y el poder de Israel y el dueño del mundo y cosas raras de esas, ¿no? Estupideces, ¿no? Bueno, pero se extrañaron mucho y decían, pero bueno, ¿cómo va a venir a gobernar Israel un rey que no sea rabino, que no sea israelita natural, judío natural? ¿Pero cómo es eso? Así es. Porque las cosas sobrenaturales son de otra manera a que la gente piensa. Es como dice en la Sagrada Escritura, que los pensamientos de Dios son más altos que los de la humanidad, como el cielo es más alto que la tierra, ¿no? Las profecías del gran monarca no son de la Biblia. La Biblia enseña que viene un rey a Israel, y que ese rey castigará a Israel, pero ese rey no viene de parte de Dios. Daniel 8, 9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que crecía mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. 23 Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Veamos qué dice Dios, sobre las profecías que son de Dios, y las profecías que no son de Dios. Deuteronomio 18, 20 El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21 Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 22 Si el profeta hablaré en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Así que si la profecía del profeta no se cumple, es profecía que Dios no habló, y no es profeta de Dios. O si el profeta profetiza en nombre de otro Dios, eso significa que no es profeta del Dios verdadero. Y dice, no tengas temor de él. Ahora veamos otra palabra más. Deuteronomio 13, 1 Cuando se levantaré en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, 2 Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. 3 No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. 5 Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora dice Dios, que cuando se levante profeta o soñador de sueños, y nos anuncia alguna señal, profecía, o prodigio y se cumple, pero el profeta te quiera llevar a servir, o adorar, o seguir a otros dioses. Dice, que no prestaremos oídos al tal profeta o soñador. ¿Por qué? Porque el tal profeta te quiere apartar de Dios, y no es profeta de Dios. Dios permitió esto para que se compruebe si nosotros amamos a Dios, o no. Ha pasado idéntico ahora, puesto que ahora los israelitas esperan con anhelo el Mesías esperado. Incluso el
el jefe de los rabinos, el patriarca de Jerusalén, dijo que había tenido visiones de un ángel, que le había dicho que el Mesías ya está entre nosotros, que será el rey de Israel y que arreglará los asuntos y traerá paz a Israel y prosperidad, pero que no sería un judío sino un cristiano, y que está entre nosotros, y que sería un gran rey, un gran monarca. Bueno, cuando hace unos días el primer ministro de Israel, Netanyahu, pues habló con sus diputados y ministros diciendo que sí, que tenían la vasta información sobre mi persona, Alberto Canosa, el gran monarca, y que sería rey de Israel, que además han hecho investigación. Pues yo, Netanyahu, habló con los políticos, diciendo sí, tenían conocimiento claro y evidente de que yo seré ese rey de Israel. Además, si ven las cartas Illuminatis, pues verá que aparece mi cara, perfectamente. Pero claro, con astucia han puesto el 666, será un fanático religioso, destruirá muchas organizaciones. O sea, han puesto ya preparativos para que la gente empiece ya a dudar o a temer cuando aparezca como gran monarca. Acabando también, cuando sea gran monarca de Israel, acabaré poco a poco con todos los reyes. Dice una profecía bíblica finalmente en el libro bíblico de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Dice futuramente, una profecía apocalíptica futura del tiempo actual, para el tiempo actual, dice literalmente, en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será reducido a ruina, triturará y pondrá fin a todos los demás reinos, y él solo, ese reino, quedará para siempre, para tiempo indefinido. Netanyahu y algunos rabinos reconocen a Alberto Canosa como Mesías y rey de Israel. El mismo, Alberto Canosa, sabe que en las cartas Illuminatis dice que él será gran monarca, y lo ponen como el 666. Prevenir a todos los cristianos en las iglesias de la llegada del gran monarca, el anticristo, porque los mismos cristianos, algunos de ellos se van a ir en pos de él. Y Alberto Canosa se atribuye la profecía del reino de Jesucristo, que desbaratará a todos los reyes y quedará su reino para siempre. Veamos qué dice la Biblia. ¿Qué debe hacer Israel cuando aparezca la abominación desoladora en el templo? Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 más. Hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pueblo de Israel, cuando llegue al templo la abominación desoladora, póngase a salvo huyendo al campo. Entonces los ocultistas le han dicho al primer ministro Netanyahu, dice, este va a ser el rey de Israel. Este además sabe, va a traer a Salomón del cuerpo. Eso va a ser impresionante, y va a traer el arca. Y ahora, como tiene el problema que han tenido siempre por culpa de los rabinos y de los fanáticos religiosos, las guerras contra los palestinos, sabe que yo le traeré la paz a Israel, que haré que los conflictos cesen y prosperidad para Israel y para sus vecinos palestinos, y no habrá problema más. Traeremos el arca, se construirá el templo en el lugar original donde la copia, y entonces metemos el arca allí para el conocimiento de la raza humana, el poder de Dios en la tierra. Bueno, y con el gran monarca y con el rey de Israel en mi persona, haremos la paz. Ya lo verás. Haremos paz como nunca ha tenido Israel. Prosperidad económica, paz entre los vecinos, haremos arreglos para que todos vivan tranquilos en sus tierras, merecen vivir, todo el mundo merece vivir, tener un poquito de espacio, y habrá unas fronteras reguladas muy bien, y el templo se construirá, el arca lo llevaremos, y será Israel lo que ha querido ser siempre el centro de atención, como será España, del mundo entero, la paz y la seguridad que tanto van a gritar pronto todo el mundo. Bueno, haremos las cosas a la manera de Salomón, la paz salomónica para Israel, para España y para el mundo entero. Haremos paz y seguridad. Alberto Canosa dice que hará el acuerdo de paz y seguridad. Veamos en Daniel qué dice. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí lo tenemos, el que hace el pacto de paz, a la mitad del pacto, rompe el acuerdo, y comienza el castigo para Israel. Cuando termine el castigo, el desolador será quebrantado. Hemos llegado al final del vídeo. Estas fueron unas de las muchas profecías que Alberto Canosa cumple como anticristo y la bestia. Amigo y hermano en Cristo, tome sus precauciones, porque es muy posible que Alberto Canosa sea el anticristo. Si él es el anticristo, sin duda llegará a hacer todas las cosas que tiene en mente, claro, las que están escritas en la Biblia, porque después del acuerdo de paz entre Israel y los palestinos y árabes, como dice la Biblia, hará su voluntad. Le invito a ver el resto de los vídeos que ya hice sobre Alberto Canosa, para que usted vaya conociendo todo lo que él piensa hacer. Bueno, saludos a todos y que sigan bien.